Bienvenidos a nuestro canal de Física y Matemáticas. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana. Buenos días, estudiantes. La fecha del día de hoy es 3 de julio y vamos a trabajar el conjunto de los números racionales. Generalmente en la vida cotidiana se usan cantidades o medidas que no son enteras, es decir, que no generan números como 1, 2, 3, menos 4, menos 5, que son los que venimos trabajando durante el primer y parte del segundo periodo. Por ejemplo, las personas que trabajan en mecánica deben utilizar llaves de precisión para apretar tuercas y tornillos. Estas llaves, llamadas llaves dinamómetras, vienen con medidas estandarizadas dadas en pulgadas, como por ejemplo 1/4 de pulgada o 3/8 de pulgada o media pulgada, que es un medio. Como vemos, estas medidas usan números que no son enteros y hacen parte del conjunto de los números racionales. En el ejemplo número 2, 1, si una llave dinamométrica tiene medida de 1/4 de pulgada, ¿cuáles son las medidas de las tuercas que se pueden apretar con esta llave? Como solución, debemos de hallar las fracciones equivalentes a 1/4 y el proceso de simplificación nos permite encontrar fracciones equivalentes, es decir, el 1/4 lo vamos a multiplicar por 2 tanto en el numerador como en el denominador, la vamos a multiplicar por 3 tanto en el numerador como en el denominador, por 4 tanto en el numerador como en el denominador y así sucesivamente. Entonces todos esos resultados, como el 1/4, 2/8, 3/12, vienen siendo fracciones equivalentes a 1/4. Las tuercas que miden 2/8 de pulgada o 3/12 de pulgada se pueden apretar con una llave de 1/4 de pulgadas. En este caso, 1/4 representa la clase de sus fracciones equivalentes y es la fracción irreducible. Es decir, yo no puedo reducir esta fracción, no puedo colocar una más pequeña a ella. El ejemplo número 2. Los números racionales se representan en la recta numérica teniendo en cuenta como referencia a los números enteros. Representemos en una recta numérica las fracciones equivalentes obtenidas en el ejemplo número 1. Entonces vamos a representar el primer número, el 1/4. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es algo la primera fracción que vamos a escribir en la recta numérica es 1/4. Entonces tengo mi recta numérica, aquí está el número 0, aquí está el número 1. ¿Qué significa este 1/4? Significa que voy a dividir la unidad en 4 partes iguales. 4 partes iguales porque mi denominador es 4. Una fracción significa eso, dividir una unidad. Listo. Aquí tengo mi unidad dividida en 4 partes iguales. Aquí está la primera parte, segunda parte, tercera parte y 4 partes. Entonces me dice, de esas 4 unidades en la que partiste la unidad, de esas 4 partes, solamente vas a escoger una, que es la que me dice mi numerador. Entonces, si yo escojo una, entonces sería 1. Aquí. Listo. Listo. Ahí vendría a ser mi número 1/4. De 4 partes iguales, nada más tomo una. Continúo ahora con 2/8. Nuevamente tengo una unidad y tengo que dividir mi unidad en 8 partes iguales porque eso es lo que me dice mi denominador. Luego de cuando yo divida mi unidad en 8 partes iguales, nada más voy a tomar 2 palitos porque eso es lo que me indica mi numerador. Aquí está mi unidad partida en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente, de esas que voy a tomar,
nada más voy a tomar dos palitos, el primer palito y el segundo palito. Y aquí representa mi fracción 2/8. El conjunto de números racionales es el conjunto formado por todas las fracciones representantes de cada clase y se denota con el símbolo Q. Es decir, Q es igual a A sobre B, porque son fracciones, las fracciones tienen esa forma, A sobre B, donde A y B son números enteros y B es diferente de 0. A y B son números enteros, pueden ser números positivos o números negativos. De este lado vemos, en la figura número 1, vemos la recta numérica con los lados positivos y el lado negativo. Vemos cuál es el opuesto de un cuarto, es menos un cuarto, sigue siendo el mismo número pero con el signo contrario. Y el opuesto de menos un medio pues sería el mismo número pero con el signo contrario. Si está negativo pasa a positivo y sería un medio. Así como el conjunto de los números enteros, todo número tiene su opuesto. En el conjunto de los números racionales, toda fracción tiene su fracción opuesta. Las fracciones opuestas se ubican en la recta numérica en posición simétrica respecto al 0, es decir, tienen la misma distancia, como se muestra en la figura 1, de tal forma que podemos determinar que el conjunto de números racionales está formado por el conjunto de los números racionales positivos y el conjunto de los racionales negativos y el 0. Entonces, esto básicamente es lo mismo que pasa con los números enteros, solamente que estamos trabajando ahora con fracciones, que vendrían a ser los números racionales. El conjunto de los números racionales positivos se representa con una Q positiva y el conjunto de los números racionales negativos se representa con Q y el signo menos. De esta forma, tenemos que el conjunto de los números racionales se representa con Q es igual a la unión de los números racionales negativos con el 0 y la unión con los números racionales positivos. Para identificar si un número es racional, es necesario determinar si es posible representar el número como una fracción de la forma A sobre B, siendo A y B números enteros y con B diferente de 0. Determinamos los siguientes números, si los siguientes números son racionales. Me dicen en el ítem A, menos 2,76. Entonces, tengo que convertir este número en un número fraccionario. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dos ceros, como aparezcan los números después de la coma. ¿Cuántos números hay después de la coma? Hay dos números. Entonces agrego dos ceros. Y lo último que debo de hacer es simplemente simplificar. Entonces, simplificando, es decir, puedo dividir estos dos números ambos entre 2 y su resultado me da menos 138 sobre 50. Nuevamente, puedo seguir simplificando estos dos números, es decir, dividiendo ambos números por entre 2, me queda menos 69 sobre 25. Y listo. Ya no puedo simplificarlo más porque no voy a poder encontrar un número que los divida exactamente a ambos y su residuo sea igual a 0. Entonces vemos como lo primero que hice fue escribir el número sin la coma, menos 276, y lo dividí colocando, agregué el número 1 y agregué tantos ceros como hay números después de la coma. Hay dos números después de la coma, entonces agregué dos ceros. Y después de eso simplifiqué, dividí 276 entre 2 y 100 entre 2. Es importante que el mismo número que divide en el numerador sea el mismo que divida en el denominador. Aquí nuevamente dividí entre 2 porque me lo permite. Si yo divido 138 me da un número exacto, me da 69 y además de eso su residuo es igual a 0. Y si divido 50 entre 2 me da un número exacto que es igual a 25 y además su residuo es igual a 0. Listo, entonces vemos como el número menos 2,76 se puede escribir de manera fraccionaria como menos 69 sobre 25. Y el otro número es 1,5. Hacemos lo mismo, escribimos el número sin la coma, escribimos el número 15 sobre, escribimos el número 1 y tantos ceros como hayan números después de la coma. Nada más hay un solo número, entonces nada más agregamos un solo cero. Listo, como ambos números terminan en 5, yo puedo sacarles quinta, es decir, dividir 15 entre 5 y 10 entre 10. 10 entre 5, divido 15 entre 5, que es igual a 3,
y 10 entre 5, que es igual a 2. Listo, entonces vemos como también este número 1.5 lo puede escribir de manera racional, de la forma a sobre b, como 3 medios. Entonces, puedo evidenciar cómo ambos números puedo escribirlos de la forma a sobre b. Esto significa de que los números son números racionales. Y vamos a trabajar la página 41 de nuestro libro de actividades, el punto número 1, número 2, número 4. El punto número 4 me dice: determina si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Si la afirmación es falsa, escribe un contraejemplo. No vamos a escribir un contraejemplo, solo basta con indicar si es verdadera o falsa. Gracias.